Dixo Daily presenta. Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Schettino y le agradezco mucho que me escuche en esta revisión de lo ocurrido en la primera semana de octubre, que terminó el domingo 5. Grabo para ustedes este lunes por la mañana. Este domingo se llevó a cabo un gran evento en el Zócalo, en donde la presidenta Sheinbaum celebró su primer año de gobierno con un evento totalmente priista, así como se hacían en estos viejos tiempos, en los años 70, estos grandes eventos para celebrar al gran dueño del país, que era el presidente en turno. Así se hizo ahora. Ahí estaban grandes contingentes sindicales, entiendo que de maestros, de petroleros, de la gente del señor Pedro Aces, aficionado a los toros y a gastar dinero, que es una muestra más de lo que comentó el New York Times precisamente el domingo, creo el domingo o el sábado, acerca de este partido orientado a los pobres, que tiene una cantidad increíble de millonarios en sus filas, muchos de ellos de reciente factura, en estos esquemas de corrupción que son los más grandes de la historia nacional. Sin embargo, la señora Sheinbaum en su discurso, yo no lo vi, nomás vi los cachitos que estuvieron reproduciendo en redes o en periódicos. En su discurso la señora hizo énfasis en la grandeza de su antecesor, un político honesto, dijo. No sé cómo puede decir una cosa así. Digo, entiendo por qué lo hace. Sabemos todos que el presidente López Obrador fue el único jefe que tuvo la señora Sheinbaum en los 25 años que lleva en la política. Ha sido el único. No conoce otro. Es su padre político, es su guía en este sistema que ellos aprovecharon al máximo, esta transición a la democracia. Lo aprovecharon para, pues al final, acabar con la democracia, instalarse en el poder y, como es evidente ya, saquear todo lo posible. Esa es la razón, creo yo, por la cual para Claudia Sheinbaum es imposible separarse de su antecesor. Lo dijo. Hay quienes nos quieren separar, pero no lo van a lograr. No sé quiénes son esos. Creo que dentro de su mismo movimiento, dentro de su mismo gobierno, y a lo mejor en algún lado por ahí en su corazoncito se da cuenta la presidenta que la única forma que tendría de gobernar los siguientes 5 años es deshaciéndose de su antecesor, pero la mayor parte de su corazón va en contra. No tiene, decía un amigo, la capacidad psicológica de romper con López Obrador, más allá de las capacidades operativas, políticas, etcétera, no es algo que coincida con lo que ella quiere. Entonces, pues se ve muy lógico que en su discurso, pues siga lanzando loas a su antecesor, incluso pues lo llegue a llamar honesto, que con la evidencia que tenemos hoy está bien difícil, pero bueno, eso es lo que ella concluye. Obviamente volvieron, creo yo, a soltarse datos raros y mentiras y datos inexactos y demás para convencer a la gente de que la economía va muy bien y este país está camino a ser una maravilla, lo cual, usted sabe, es absolutamente falso. Estamos en un proceso de deterioro económico muy marcado. Esencialmente se acabó esta burbuja que construyó López Obrador para asegurarse el triunfo en 2024, que nos costó pues un incremento en deuda de 8 o 10 puntos del PIB, que pues significan una deuda que hoy cuesta mucho más financiar y que pues está ahorcando las finanzas públicas. Ya todo eso lo saben porque ya lo hemos platicado. La inversión está desplomada porque el gobierno pues no puede aportar ahorita nada de inversión prácticamente, y el sector privado normalmente se suma a las inversiones del sector público, pero además pues ha sufrido golpes importantes a la confianza. Probablemente el más importante fue la consolidación en el poder a través de lo que yo llamo golpe de Estado,
hace ya un año, cuando se le asigna a Morena una cantidad excesiva de curules en la Cámara de Diputados y los senadores que les hacían falta pues los consiguen haciendo uso de tácticas gangsteriles y con base en ello tienen la mayoría calificada para modificar la Constitución, destruyen el Poder Judicial, convocan a una elección que era absurda, fue amañada. Yo creo que no tiene legitimidad alguna, pero con ello reemplazan a un tercio de los jueces y magistrados y a la Suprema Corte por completo. El resultado es un poder judicial que en este momento no está funcionando bien. Hay muchas evidencias de personas que llegaron a los puestos y no saben de qué se trata, no pueden llevar a cabo una audiencia en condiciones razonables. En muchos lugares estos señores y señoras que llegaron al puesto de juez corrieron a todos y trajeron amigos suyos que tienen que hacer la chamba de llevar los procesos y pues no saben cómo. Entonces ahí traemos una dificultad seria y mucha gente puede decir, sí, pero eso pues era una idea del López Obrador, era el plan C, era la venganza contra la señora Piña, contra la Suprema Corte, contra los jueces que no le dejaron llevar adelante esas reformas absurdas que hizo en su segundo trienio. No es culpa de Sheinbaum, venía de atrás, eso pueden decir muchos, ¿eh? Yo creo que pues sí es parte de eso, pero la señora ya estaba en el poder y podía haber moderado al menos algo de esto, no lo hizo. Pero en cualquier caso, la reforma a la ley de amparo que se está discutiendo en estos días, esa sí es de ella, ¿eh? Y en ella lo que están haciendo es limitar la capacidad que tenemos los ciudadanos de ampararnos frente al poder del Estado. La idea del amparo es esa. ¿Cómo logras que un ciudadano no quede a expensas de un gobernante autoritario? Hay que darle la posibilidad de que haya un tercero que juzgue si el Estado tiene razón o lo tiene el ciudadano. No quiere decir que siempre defiendan al ciudadano, puede estar mal. Un caso es todos los juicios que se hacen en temas fiscales con el SAT. Algunos tiene razón el SAT, otros no. Vi una cifra por ahí, no sé si sea correcta, espero que sí, que más o menos la mitad de los juicios los pierde el SAT. Quiere decir, en la mitad de los casos el SAT no tiene razón, la otra mitad sí. Para eso está el juez, para decir en este sí y en este no. Ahora eso ya va a estar más difícil, porque pues los señores están en el gobierno, pueden bloquear el uso de cuentas bancarias, tomar los recursos y cuando llegue el momento al final de la moneda pública, es decir, cuando hay que subastar los bienes para que el SAT cobre lo suyo, es cuando el ciudadano se puede defender. Hombre, eso puede ser 3 años después y ya se murió de hambre en el camino. También se está quitando esta idea del interés legítimo que permitía a grupos sumarse a un amparo, argumentando precisamente que había un interés de todo ese grupo en que las leyes fueran leídas de una forma distinta, o bien que incluso se le sugiriera al Congreso modificar la ley. Ciertamente este interés legítimo puede ser abusado. Hay organizaciones de la sociedad civil, lo que antes llamábamos ONGs, pues que no son así tan buenas personas como se venden. Es igual que cualquier otra organización humana, hay de todo. Hay muy buenos, hay muy malos, hay en medio. Y el interés legítimo podía ser usado por los muy malos para estar bloqueando proyectos del gobierno. Eso sin duda es así, pero para eso están los jueces, para que el juez lea las cosas y diga, este tiene razón y este no. El asunto es que al eliminar buena parte del espacio del amparo, quien va a decidir todo es el mismo gobierno, y eso es un gobierno autoritario, no tenemos cómo defendernos. Esa es la parte preocupante, y es un paso más en este proceso de deterioro del Estado de Derecho. Nunca hubo un Estado de Derecho pleno en México, está claro. El mejor momento de Estado de Derecho que hemos tenido ocurrió de 1995 a tal vez 2025, si quiere usted, para que dé los 30 años, ¿no? Ese es el único periodo en el que más o menos hubo algo. Habrá historiadores que se regresen al pasado remoto y digan, no, mira, este periodo en 1833 o en 1857, capaz que sí.
Yo lo único que veo con claridad es ese, los 30 años a partir de la reforma que hizo Ernesto Zedillo a la Suprema Corte de Justicia, que recuerda usted desde primeros días del 94. Eso es lo que se está derrumbando, y cuando eso se derrumba significa pues que no hay defensa frente al gobierno, frente al Estado, para decirlo con claridad. Esto nos lleva de regreso a cómo funcionamos en el siglo XX, en donde si usted quería hacer negocios, los tenía que hacer pues de acuerdo con los políticos. Si quería usted enfrentarse a un político, iba a perder siempre. Entonces había que ponerse de acuerdo con ellos. Eso es lo que se llama capitalismo de compadrazgo. Solamente tienen éxito quienes saben negociar con los políticos, no quienes saben construir nuevos productos, quienes saben producir mejor, quienes son genios de las ventas. No, eso no es. Es quienes saben repartir con los políticos las ganancias. Entonces eso siempre va a tener un resultado, como dicen los economistas, subóptimo. El crecimiento de la economía va a ser menor al que pudo haber sido. Además, se va a ampliar la diferencia de ingresos entre los ricos y los pobres, porque estos ricos están obteniendo su riqueza no por producir algo que todo mundo quiere, sino porque extraen rentas. Pueden controlar el mercado, poner un sobreprecio, y ese sobreprecio en economía se llama renta, un dinero que no debieron haber ganado. Ese es el que los hace multimillonarios y es el que se reparte por cachitos con todos los involucrados. Eso es muy negativo, esa es una de las explicaciones de por qué México, en general América Latina, pero especialmente México, no pudo ser una economía más exitosa durante el siglo XX y todavía durante el siglo XXI, incluso en este periodo que mencionaba yo como el único en el que nos acercamos al Estado de Derecho. No hubo forma de romper los privilegios. El único intento ya frontal de romper los privilegios son las reformas del Pacto por México, que usted recuerda, produjeron un gran enojo de sindicatos, como los que fueron el domingo a apoyar a la presidenta, y de grandes empresarios, como los que usted ve en las fotos con la presidenta. Estos personajes son los que yo he llamado damnificados de las reformas, que se unieron para impulsar un candidato que les asegurara que iba a revertir las reformas. Ese fue López Obrador, y por eso su triunfo de 2018. Pudo haber ayudado, un amigo insiste en que esa es la razón principal, el famoso gasolinazo, el ajuste fiscal a inicios de 2017, cuando el gobierno de Peña Nieto, después de 4 años de estar gastando de más, pues de pronto se le ocurre corregir de golpe, y ese golpe se sintió en la economía, la gente se enojó y volteó a ver a López, que ya pues entonces traía el apoyo de estos damnificados, y pues le alcanzó y llegó a la presidencia e hizo todo lo que usted ya conoce, que, insisto, nos tiene en una situación muy complicada. No hay comparación entre el país que recibió López Obrador en 2018 y el que le entregó a la señora Sheinbaum hace un año. No hay comparación. Este país es muchísimo más débil, más vulnerable, más pobre de lo que era. Vamos a ver qué sigue, pero yo tengo la preocupación de que estamos entrando en una especie de recesión parecida a la que se vivió en México en 2001-2003. Usted recordará, en septiembre del 2000 viene una crisis en Estados Unidos, se rompe la burbuja que se llamó .com. Las primeras empresas de Internet, que todo el mundo se emocionó con ellas, le metieron harta lana, subieron sus acciones a las nubes, y un día se dieron cuenta pues, que eso no iba a funcionar, y ¡fum!, se viene abajo. Ese es un estallido de una burbuja. Hay quienes creen que estamos en un fenómeno similar hoy con el tema de inteligencia artificial y demás. No voy a hablar de eso ahorita. En aquel entonces ese estallido provocó serios problemas porque nosotros estábamos exportando a este tipo de empresas. Era la época en la que a Guadalajara le decían el Silicon Valley mexicano. Se habían instalado empresas que producían equipo de cómputo y demás para estas .com que iban a ser exitosísimas. Cuando estas se vienen abajo, Guadalajara deja de exportar y sufrieron por un buen tiempo.
Curiosamente, hoy otra vez le está yendo de lujo, ¿eh? El crecimiento en exportaciones que hemos tenido los últimos meses es producto de que Estados Unidos compra más. Las empresas se estaban preparando, conociendo las locuras de Trump, y compraron desde noviembre muchísimo. Y de lo que más compraron y más vendimos son estos aparatitos, equipo de cómputo, de telecomunicaciones, chivas de esas, ¿no? Y de ahorita le está yendo muy bien a Guadalajara. Ojalá y ahora dure más, pero bueno. En 2000 ocurre eso, en septiembre de 2000. Un año después viene el ataque a las Torres Gemelas. Y al mes siguiente, en octubre de 2001, ocurre el ingreso de China a la OMC. Ese ingreso de China a la OMC detiene el impacto muy positivo que tenía el Tratado de Libre Comercio. No lo elimina, pero nos frena. Dejamos de crecer en nuestras exportaciones. Y los siguientes 2 años, 2001, 2002, prácticamente completos, cachitito de 2003, pues la economía sufrió. Entonces, tomando eso como referencia, porque creo que es algo que se puede parecer a lo que estamos viendo hoy, proyecto el comportamiento de las variables económicas hacia adelante y me resulta más negativo de lo que trae el consenso de nuestros expertos en México. Ya sabe usted, todo el mundo anda hoy pensando que la economía este año crecerá como medio punto. Eso mismo habíamos pronosticado hace tiempo y creo que así va a ser. Pero para el año que entra, todos traen como arribita de 1.3, 1.4, 1.5. Si ocurriese, como decía yo, una especie de reedición de aquella recesión de 2001-2003, que no fue muy grave, pero que fue larga, si ocurriera una reedición de eso, entonces el próximo año tendríamos una contracción. La economía no crecería 1 y cachito, sino -1. ¿Va a pasar así o no? No sé, no tengo idea. Eso es lo que puedo percibir ahorita, pensando que se repitiera un evento de ese tipo. Hay que esperar para saberlo. Pero en principio, pues yo diría, no hay que estar muy confiado en que las cosas mejoren así de forma extraordinaria. Y acuérdense, estamos en un entorno internacional sumamente complejo, en donde están ocurriendo muchas cosas y cualquiera puede ser un golpe serio. Por ejemplo, el tema este de si hay o no burbuja de inteligencia artificial. Al respecto, esta semana lo más espectacular que hubo fue el acuerdo entre Trump y Netanyahu para un plan de paz en el cual Netanyahu le metió mano, quitó el tema de los 2 estados y dijo que lo aprobaba. A cambio, Trump le pidió que le hablara a los de Qatar para pedir disculpas por el bombardeo. Y ya acabaron muy cuates. Sacaron su plan. Trump dijo que jamás tenía que entregar a todos los rehenes el viernes, luego dijo que el domingo, hoy lunes en la mañana, hasta donde yo sé, no los ha entregado, pero dicen que ya los van a entregar, pero dicen que hay que negociar, pero mientras el señor Netanyahu sigue llevando a su ejército a atacar a Gaza. Entonces, pues esta gran jugada de Trump que parecía que lo ponía ya en el umbral del Premio Nobel de la Paz, que ya sabe usted qué es lo que anda buscando, pues ya se le está cebando, man. Es una lástima porque yo creo que todos queremos que se acabe la violencia en esa región. El tema es cómo se acaba, ¿no? Para Israel es inaceptable que se acabe si no se les entregan los rehenes y jamás no se desarma. Jamás sabe que ya no tiene nada más que los rehenes. Entonces no los puede entregar porque los desaparecen a todos. Entonces, pues estamos atorados en eso y así estábamos desde antes. Entonces, pues ojalá y las cosas mejoren, pero es un ejemplo de cómo el contexto internacional es de una gran complejidad y en esa complejidad ser un país débil y vulnerable no es una buena idea. Y ahí justamente nos dejaron y ahí estamos y eso es lo que celebró la señora Sheinbaum en el Zócalo el día de ayer, diciendo pues que su antecesor fue el mejor presidente y el más honesto de la historia y que se lo crea su familia. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Una producción de Dixo.